portavoz de la información de la nación ecuatoriana. Muy amable, presidente, por recibirnos. Son cosas muy puntuales las que quisiéramos topar con usted. Andrés Reliche es compañero de la agencia y Carlos Ibañez. Para mí, yo creo que hay que hacer una pregunta importantísima en estos 5 años y le pido que 5 segundos reflexione antes de contestarme. ¿Cuál ha sido el mayor logro económico de su gobierno? Yo lo tengo eso. La mejor asignación de los recursos sociales. Ahí tenemos la estadística, lo que antes iba a deuda, y antes iba a educación, salud, carretera. Ahora esa relación es absolutamente la inversa. ¿Cuál ha sido la fórmula para rebasar el crecimiento económico que estaba previsto? Todas estas son predicciones. Es un aproximado que puede mejorarse o puede empeorarse. Si usted sistemáticamente estima una tasa de crecimiento mayor que la real, quiere decir que hay un error sistémico, está mal hecha la proyección. En principio, si está bien hecha la proyección, algunas veces puede ser más o menos. Entonces, como siempre era menos de Ecuador, es que estaba mal hecha la proyección. En todo caso, hemos tenido un buen contexto internacional, indudablemente, altos precios del petróleo, pero también ha habido políticas económicas del gobierno que han surtido grandes efectos. Coordinación entre instituciones. Un ejemplo, el crédito del BIES, crédito hipotecario. Son unos factores determinantes para que construcción no haya crecido casi al 35%, una cifra importantísima. Todo el sistema de aranceles para en dolarización proteger nuestra producción nacional. La inversión pública, que es un importante factor de dinamismo. La inversión extranjera que está llegando al país. Entonces, un cúmulo de factores, pero hay un factor externo, un buen entorno internacional, básicamente precio del petróleo, pero es claro también que ha habido políticas económicas muy acertadas, que se ha logrado encauzar el ahorro, la inversión, que se ha logrado coordinar esfuerzos entre muchas instituciones y los resultados están a la vista. Le voy a dar unas cifras. Corporación Financiera quintuplicó inversión en el sector productivo con 2.069 millones. Recaudación tributaria superó los 9.500 millones. Correos del Ecuador procesó 25 millones de envíos. 5 millones de ecuatorianos tienen acceso a Internet. Ecuador exporta 6 millones de toneladas de productos no petroleros a 23 países. Y así sería larguísimo anunciar. Esas son las cifras que la agencia Andes ha registrado en el 2011 sobre la gestión presidencial. Y como estas que le decía, hay 50 más. Todo ese paquete de éxitos, podríamos decir, ha estado acompañado también de un condumio político importante en su equipo de trabajo. ¿Cómo ha podido integrar esta parte política a los logros económicos? Usted preguntó hace un momento cuál es el mayor logro económico. Yo le dije la mejor asignación de recursos sociales, pero me está hablando de logros generales. Y yo le diría, en primer lugar, creo que se ha despertado en el país energía interna, básica, para salir adelante. Se ha recuperado la autoestima, la esperanza. Eso es fundamental, no es suficiente, pero es fundamental para que los países venzan la pobreza. Se requiere también de un proyecto nacional, que también lo estamos logrando, y de un cambio cultural por la excelencia, que hemos empezado a lograrlo, pero falta camino por recorrer. Entonces, esto que le acabo de decir se traduce en muchas cosas. Ya hay presencia del Estado, hay institucionalidad, hay liderazgo, hay visión de país, y eso logra que las energías de un país, que pueden ser muchas, pero dispersas, incluso si son antagónicas, inmovilizan al país, se junten y se causen en una sola dirección. Entonces, creo que se están desarrollando y desatando en el país esas fuerzas internas de autoestima, de confianza, de voluntad de cambio, que hacen que los países salgan adelante. Para mí ese sería el mayor logro general. Usted me preguntó el mayor logro económico. Hay nuevas energías sociales, que se nota. Usted recorre a carreteras, la gente tiene otra postura, optimismo, esperanza, confianza en ellos mismos, confianza en su gobierno. Antes, mientras más denostemos el gobierno, mejor, mientras más rechacemos la autoridad, mejor. Eso está cambiando, y cambiando para bien. Presidente, esta era una de mis últimas preguntas porque uno de los temas al principio era el tema político.
Pero ya que mencionó usted el... Perdona, es que me olvidé contestar la segunda parte. ¿Cómo conjuga eso con la parte política? Lastimosamente, sacar adelante al país, muchas veces lo he repetido, es como estar cargando una carga muy pesada que requiere todas nuestras energías, nuestros brazos, nuestras piernas, pero tener que utilizar 2 brazos y una pierna para espantar 200 perros rabiosos que lo quieren hacer caer a uno, ¿no? Así podría describir todavía la mediocridad de la política ecuatoriana. Entonces, lastimosamente, en la parte política todavía se mantienen los atavismos de antaño, de parte de la clase política. De parte del pueblo ecuatoriano ya no cae en la trampa esa clase política. Pero es clase política que boicotea, obstruye, conspira y demora y trata de inmovilizar. Hemos seguido adelante a pesar de esos obstáculos y de esas trampas políticas, pero por supuesto que siguen siendo obstáculos y por supuesto que sería mucho más fácil avanzar si la mitad del tiempo el presidente no estuviera preocupado de cuál es la nueva trampa que le pone la Asamblea, cuál es la nueva calumnia de los medios de comunicación, etc. Sí, justo como le decía, esta era una de mis últimas preguntas, pero ya que mencionó la cultura de la excelencia, usted ha mencionado que esa es la segunda etapa del proyecto de Revolución Ciudadana, que es su proyecto de gobierno. ¿En qué consiste la cultura de la excelencia y cuál sería el mayor obstáculo que usted ve para poder desarrollar esto? Nosotros hemos enfatizado mucho este año en que estamos en una segunda etapa del proceso. Todavía no se acaba la primera etapa. La primera etapa es el cambio en la relación de poder. El desarrollo no es un aspecto solamente técnico, pero también es técnico. Y básicamente, al menos el inicio del proceso de desarrollo, es un cambio en las relaciones de poder. Si continuamos con el Estado burgués, con los poderes fácticos, con el mismo modelo independientemente de lo que votó el pueblo en las elecciones, independientemente de qué gobierno llegue, seguiríamos con el mismo país de antes. Había que romper esa inercia, esas estructuras viciadas y viciosas, ilegítimas democráticamente. Y en eso hemos avanzado mucho. Antes, ¿quiénes le ponían la agenda política? Los medios de comunicación. ¿Qué gobierno resistía 2 titulares del universo? Nosotros hemos recibido 200 y resistido 200 y a todos los periódicos juntos. Entonces, hay un cambio de relación de poder. Aquí ya no manda la burocracia internacional, no mandan los medios de comunicación, no mandan potencias extranjeras, no mandan cúpulas eclesiales, no mandan poderosos gremios productivos, no mandan élites sociales. Aquí mandan las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Y eso ha permitido transformar un Estado burgués en un Estado popular. Todavía estamos en ese proceso. Es un proceso inacabado, yo le diría de permanente construcción. Pero ¿en qué se refleja ese proceso? Lo que le decía, que era también el mayor logro, eso se expresa en la parte económica, lo que le decía que era el mayor logro desde mi punto de vista del gobierno, el cambio en asignación de recursos. Donde van los recursos sociales, demuestra quién manda en esa sociedad. Antes de nuestro gobierno, vea, el servicio de la deuda era mayor que todo el gasto en educación, salud, infraestructura juntos. Entonces, eso reflejaba bastante bien que los que mandaban aquí eran los acreedores externos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Banca Nacional. Ahora, es menos de la mitad del servicio de la deuda, con respecto a hace 5 o 6 años, pese a 5 años después estar, el servicio de deuda es menos de la mitad y es mucho menor, muchísimo menor que la inversión en salud, educación, carreteras, etcétera, vivienda. ¿Qué le demuestra eso? Que ahora aquí mandan las grandes mayorías. Pero es una primera etapa, fundamental para el desarrollo, pero no suficiente para el desarrollo. No podemos hacer abstracción, y a eso de esa parte siempre se olvidó la izquierda, de la gestión, de la eficiencia, de la calidad, y en general, porque no es solo en la parte económica, de una cultura de la excelencia. Yo he estudiado esto muchos años, una de mis especialidades es el desarrollo, y créanme que llego a la conclusión que los países exitosos, además de esa confianza en sí mismos, además de ese proyecto nacional, son los que tienen esa cultura de excelencia. Es decir, las sociedades donde desde el lustrabotas hasta el presidente de la República, desde el conserje hasta el gerente general de la compañía, hacen las cosas extraordinariamente bien, con calidad, con espíritu de servicio, asumiendo responsabilidades, con esfuerzo, con sacrificio. Y aquí sí se requiere un cambio cultural en el país. Estamos muy acostumbrados a echarle la culpa siempre al resto, a buscar que todo cambie menos yo, a inconsistencias insostenibles a nivel social. Luchemos contra la corrupción, pero si es mi amigo, mi familiar, a ese sí lo protejo. Bueno, todo delincuente es amigo o familiar de alguien. Entonces quiere decir que estamos garantizando la impunidad. Entonces son los saltos culturales que tiene que dar el país para llegar al desarrollo.